Bueno, mi general Harold Bedoya Pizarro, bienvenido a la barbería nuevamente. Muchas gracias, William. Estoy muy contento de estar en tu barbería. Y no sé si está bien afilada, pero Total, tú te mantienes como siempre. barbera, como se dice. ¿Usted por qué no fue a La Habana? No he ido a La Habana esperando que a Fidel Castro y Raúl Castro Sí. paguen sus culpas, A ver, o que mi Dios ya los lleva a buen recaudo, ¿no? Cuando sí. eso suceda, estaré allá con los cubanos. Antes, pues, no lo voy a hacer porque no cumplo ese deseo mío, que estos personajes desaparezcan del mapa, porque es mucho el daño que nos han hecho aquí en Colombia y en toda la América. Es que me pongo a observar todo lo que está pasando y veo con infinita preocupación que todo lo están dirigiendo desde Cuba. Que el Congreso de la República es como un apéndice de una mesa que llaman disque mesa de negociación allá, en donde se están partiendo el país. Es que mira, Fidel Castro cuando se posesionó Sí, y, y al fin los cubanos y el mundo descubrió que era un comunista, él ya abrió las cartas y sacó una cosa que se llamaba la tricontinental, que era que él tenía sueños de dominar el mundo. Es decir, hasta allá llegó Fidel Castro. no puede ser. América, África y Asia. Y aquí en la América, pues tenía también otra estrategia que se la diseñó un francés, Regis Debray, que le escribió un libreto, un libro que se llamaba La Revolución o en la Revolución, Revolución en la Revolución, en donde él decía cómo se iba a tomar la América. Una de las formas era enviando grupos armados a toda la América y él conquistando todos los países y el cono sur. Y decía que la Sierra Maestra de Cuba Sí, iba a transformarse en los Andes americanos. Ese era el gran sueño de Fidel Castro. Así duró 50 años soñando, pues, y haciendo brutalidades y matando gente y secuestrando y narcotraficando, porque ese es el otro gran narcotraficante, ¿no? Él y Raúl, especialmente los dos. Y nunca pudieron, porque el Che Guevara nos lo mandaron a Colombia, que la gente no sabe, estuvo el Che Guevara en el año 65, estuvo en Colombia, 1965. de 65, o sea que hace Allá, 50 años, antes de irse para Bolivia. antes de ir para Bolivia. Allá casi lo capturamos, pues estuvo a punto de ser capturado o dado de baja porque él andaba armando gente. Aquí tuvo problemas, no pudo lograr convencer a la gente de acá de armar una guerra aquí y se fue hacia el cono sur, se fue hacia Bolivia y allá terminó sus aventuras terroristas, ¿no? Guerrilleras, allá todos sabemos que desapareció. Entonces, nos libramos de tener el Che Guevara aquí en Colombia, afortunadamente, y él se libró también que lo hubiéramos capturado, porque llegamos casi con 6 horas de retraso al sitio donde él estaba, que era aquí en Soacha. Estaba No puede ser. en una casa grande, una casalote se llamaba, casalote, ahí tenía reuniones, y un día llegamos y le caímos por la tarde y ya no estaba, o no había llegado. Bueno, esa fue la historia. Aquí vivía en Bogotá, por ahí en el centro de Bogotá, también se nos escapó en el centro de Bogotá, por ahí cerca del Teatro Colombia, donde vivía una señora Traba, Marta Traba, que creo Marta que Traba. él se movía por esos lados donde Marta, creo que era una paisana de él. Ah, claro. Y bueno, y el Che Guevara pues desapareció, pero nos llegaron
los primeros vestigios del ELN. Aquí a Colombia, antes del ELN, llegó otro grupo que organizaron en la Universidad Nacional, que era de algunos estudiantes de la Universidad Nacional, dirigidos por un ingeniero de la Universidad Nacional, que se llamaba Federico Arango Fonegra. Este señor armó su grupo en el Magdalena Medio, allá en La Dorada, y terminó secuestrando a un paisano suyo, que era el señor Germán Mejía Duque. Germán Gobernador era de Caldas. yo no sé si fue Fue gobernador. gobernador de Caldas, claro. Fue gobernador, era un granadero de ahí de La Dorada. Claro. Y fue secuestrado por ese Germán grupo. Mejía Germán tenía Mejía finca en Duque. La Dorada, había nacido en Salamina, Caldas. Exactamente, un personaje muy querido. Yo tuve la oportunidad de hablar con él muchas veces, después de que lo liberó el ejército, ¿no? Que fue secuestrado por el ELN, que se llamaba el Federico Arango Fonegra, con un grupo armado. De la escuela de los Vázquez Castaño. No, es que los Vázquez no habían aparecido, eso fue Ah, antes. Eso fue antes de los Castaño. Por eso te digo que primero era Federico Arango. Pero qué bien. Y después otros, después aparecieron otros, y después y antes habían aparecido en el Bichada también grupos que había mandado Fidel Castro. Por ejemplo, el médico Bayer, Tulio Bayer, que no estoy seguro si sea mexicano, pero parece que venía de por allá. Y Tulio Bayer fue el que dirigió las guerrillas castristas en el Bichada. Es decir, es que el daño que le ha hecho Raúl Castro y Fidel Castro a Colombia fue atroz. Es decir, él no ha descansado un minuto por tomarse este país. Afortunadamente, en todas las oportunidades ha sido derrotado. Hasta ahora que Juan Manuel Santos, pues el presidente, está reviviendo esa historia de los Castro, sí, especialmente de la de Fidel y de Raúl Castro, y les está entregando en bandeja lo que no pudieron hacer por las armas, se los está entregando a base de diálogos y cosas de esas, y el foro de Sao Paulo, todo esa mentira que es dirigida por Castro, ¿no? Por los Castro, no se nos olvide eso. Y el narcotráfico también lo dirige Fidel Castro y Raúl. Yo recuerdo, mi general, que usted tuvo una confrontación bastante seria y fuerte con Tiro Fijo en el tema de Caquetania. Cuando se comenzó a hablar ya de la famosa República de Caquetania. Y que aún más, a usted un inspector de policía o yo no sé quién ordenó que lo detuvieran. Exacto, es que mire, las FARC se mueven, yo digo que muy inteligentemente. Ellos el Poder Judicial lo tienen conquistado desde hace mucho rato. Y tienen jueces, y tienen fiscales, y tienen de todo, ¿no? Hasta en los tribunales. Y movieron a un alcalde, a un juez de Albania, Caquetá, ya pusieron una tutela, que porque el ejército no les permitía movilizarse a Florencia de Albania, unas movilizaciones, unas masas de campesinos, porque se estaba fumigando, precisamente, se estaba fumigando esa zona con glifosfato, y las FARC movieron a esos campesinos y los obligaron a salir a las carreteras, a llegar a Florencia, y entonces el ejército los tuvo que trancar con barricadas en las carreteras para que no se tomaran Florencia. Estamos hablando del año 1996. Eso es en mayo, más o menos, mayo del 96. Cuando estábamos en esas, apareció un juez ordenando suspensión de las barricadas del ejército y que se permitiera que los campesinos siguieran su marcha hasta Florencia. Se le dijo al juez que no, porque ese era el deber constitucional del ejército, controlar el orden público, y además esos grupos venían armados y presionados por las FARC, porque las FARC estaban metidos en las marchas y estaban hiriendo campesinos, les disparaban y los dejaban heridos. Entonces el juez decidió
detenerme a mí, que era el comandante del ejército, por 30 días, y lo mismo al general Ernesto Ramírez, 30 días, y al comandante de la división también. Eran 3 detenidos. Comandante ¿Néstor, de la, Néstor Ramírez o Néstor Ernesto? Ramírez, Néstor, Néstor, sí. estaba el comandante de la división, el general Arteaga, y estaba yo, detenidos, por orden de ese juez. Imagínense un comandante del ejército detenido, las operaciones paralizadas, y las FARC, pues que estaba con el gobierno de Samper, era su aliado, entre otras cosas, quería avanzar hasta tomarse lo que ellos han soñado, toda la toma del poder político. Por eso tenían aquí en La Calera, coincidían, La Calera estaba tomada ya prácticamente por ellos, aquí Cundinamarca, en Soacha, en el barrio Kennedy, es decir, ya tenían el país como para capturarlo. Afortunadamente nos les paramos en la raya y el tribunal de Florencia echó para atrás todas esas órdenes de detención, y no solamente de detención, sino de detención. Y ganamos el pleito, se ganó el pleito, pero estuvimos a punto pues de que un juez metiera a la cárcel al comandante del ejército, que es lo que creo que ahora está haciendo el fiscal, ¿no? Porque ya está anunciando que van a meter a la cárcel a 94 generales, creo, O sea, dentro de los cuales está el comandante del ejército, me parece. A la Esprilla. La Esprilla, creo que lo tienen ahí en Capilla, a la Esprilla está en Capilla. Es decir, la historia se repite, porque el país no aprende la lección. Nosotros desde hace años hemos debido reformar la justicia, y sobre todo estos procedimientos que ellos hacen, porque eso hace parte de todas las formas de lucha, la guerra política, la guerra jurídica, la guerra terrorista, ¿no? El mismo narcotráfico y toda esta violencia que se ha generado o que ha generado las FARC durante mucho tiempo. Y lo que quería Tiro Fijo, cuando tú me preguntaste, era tomarse Florencia. Ah, claro. Florencia se lo querían tomar de hecho y tomarse otros pueblos. Como luego lo quiso hacer el M-19. Exacto, el M-19, que entre otras cosas con el comandante estaba Boris. infiltrado o no infiltrado, hacía parte de las FARC también, ¿no? No olvides porque Jaime Bateman formaba parte de los cuadros de las FARC. Y creo que los Pizarro también estaban metidos ahí en eso. Pero Pizarro no tiene nada que ver con su apellido, ¿no? No, Pizarros hay muchos en España y en Colombia. Ya. Nada tenemos que ver con esos Pizarros. Ya. Yo soy Pizarro del lado del general Revéis Pizarro, y hay otros que son de otro lado. Ya. Mi general, son muchas las cosas, y hoy que estamos haciendo aquí historia linda, ¿cómo es el cuento de Efraín González? Que la gente quiere saber su vida como soldado de la patria. ¿Cómo fue el cuento? Mira, Efraín González, estábamos en el gobierno de Guillermo León Valencia, que el país tiene que recordarlo con nostalgia, porque fue el único presidente que... ¿El único? Sí, fue el único presidente que sin necesidad de soñar con ser Nobel de Paz. ¡Ay, qué varillazo! Oiga, hombre, no, mi general, por Dios. Pero ustedes se están echando calientes. Él era de verdad, era un Nobel, no un Nobel de Paz, era un hombre de paz de verdad para Dios, de corazón. Y yo sé. Y Guillermo León Valencia, cuando recibió el país, estaba Hidalgo de Paletará. Lleno de bandoleros, que era lo que había quedado de la violencia política, dijéramos, ¿no? El Partido Liberal tenía sus bandoleritos y los conservadores tenían sus bandoleritos, y por debajo de cuerda los sostenían ahí con carguitas de café, pero ahí estaban los grupos matando gente. El uno mataba a conservadores y los otros liberales. Era la matazón entre lo que había quedado después de que el general Rojas Pinilla, pues prácticamente pacificó el país. Y este señor, este presidente, que yo lo recuerdo mucho porque yo era un teniente y tuve la suerte de estar cercano a él porque las circunstancias... ¿A Guillermo León Valencia? A Guillermo León Valencia, porque cuando la muerte de Efraín González, él era el presidente, aquí en Bogotá, pues nos tocó con el general coronel Valencia, el coronel Matallana. Joaquín Matallana. José Joaquín Matallana. José Joaquín. Y el general Revéis Pizarro, pues que era el comandante de las fuerzas militares. Y estaba el
de Ruiz Novoa, pues estaba también, prácticamente había sido su ministro de Defensa, Obvio. el que diseñó todo, y el general Ayerbe, que era el comandante del Ayerbe ejército, Chaus, era el comandante de del Popayán. ejército, el de Popayán, pam, pam. Bueno, y Popayán, pam, pam. en eso nos parecemos los caleños con los popayanejos, ¿no? Sí. El PAM, que nos gusta mucho. Entonces, se logró dar de baja a Efraín González aquí en Bogotá. Eso fue la noticia del siglo, porque Efraín González era un bandido, como decir tiro fijo, decir esa calaña, más o menos. O como, no, es que yo creo que eso Pero era un pájaro. Sí, era un terrorista, era un bandido que estaba por aquí en Boyacá, especialmente en las minas de esmeraldas, porque él sacaba esmeraldas y tenía mucho político que iba detrás de las esmeraldas a conseguirlas para comprar votos, me imagino, para hacer campañas políticas. Y este señor logró tener muchos políticos de su lado, que lo acompañaban y lo defendían y bueno, lo amamantaban a él también. Esa fue la realidad, se logró dar de baja, el mundo se puso feliz, Colombia vivió en paz. Eso lo transmitieron por radio, me acuerdo. Claro, no solamente por radio, sino que se reunieron los agricultores aquí en el Hotel Tequendama y le hicieron un gran homenaje a Guillermo León y lo mismo al comandante de la brigada y prácticamente lo coronaron de laureles. Es que eso en el país se le olvida. Él fue coronado como hombre, como un emperador romano, triunfante, y logró que el mundo se viniera para acá. El general de Gaulle se vino a respaldarlo. Aquí estuvo en el Palacio de San Carlos de Gaulle, que era el héroe de la Segunda Guerra Mundial, y en el Palacio de San Carlos se le hizo un gran homenaje a él y le ofreció todo el respaldo, como decir Estados Unidos, ¿no? Cuando el Plan Colombia. Pues de Gaulle le ofreció todo el respaldo y yo fui escolta de Gaulle. A mí me pusieron de escolta con unos compañeros míos, éramos como 6 oficiales, 6 tenientes, cuidando a de Gaulle aquí en Bogotá. Y nos tocó pues ver detalles como que en el hotel, en el club militar, no cabía él por los corredores porque era muy alto, entonces hubo que subirle las entradas a los cuartos. La cama le sobraban las piernas, entonces hubo que hacer una cama como de 2 metros y pico para que se estaba allá. Y bueno, fue un hombre que quiso mucho a Colombia. Yo estuve aquí en el colegio Colombo Francés, aquí, y él estuvo allí, ahí estuvo una recepción, y notaba uno que él quería mucho a Colombia, ¿no? Me pareció un hombre muy importante, y el general y el presidente Guillermo León, que era un hombre muy ilustre, muy capaz, pues le agradeció mucho, y Colombia vivió en paz hasta el gobierno prácticamente de Pastrana. Es que Guillermo León gobernó hasta el año 66. Entonces, podríamos decir que y esto de este bandolero fue en el 65. O sea que del 66, prácticamente hasta el gobierno de Pastrana. De Misael Pastrana. Hubo paz. Del doctor Misael Pastrana Borrero. Sí, hasta Misael Pastrana hubo. Fueron casi 8 o 10 años de paz que vivió Colombia. Ya. Después ya empezó otra vez el M-19, que habían robado las elecciones al general Rojas Pinilla, y empezó hasta que apareció otra vez el M-19. Pero durante ese periodo, que fueron por el orden de los 10 años, hubo paz en Colombia. Por eso a Guillermo León se lo dice que es el presidente de la paz. Con esto, esta es la primera parte. Vamos a dividir esto en varios segmentos y por este momento terminamos este segmento. Ahora vamos al segundo, porque ahora sigue ahora ya lo va a peinar, para que hablemos de todo lo que de todo ese proceso de paz que se vivió con el M-19, que se ha vivido con Belisario Betancur y todo, pero en la próxima. Entonces, por hoy quedamos así. Y muchas gracias. No, a ti, William, muchas gracias.